Hola, ¿cómo están? Muy buenos días a todos y todas. Muchas gracias por ya estarse conectando el día de hoy, tan puntuales como siempre. De verdad que para nosotros siempre es un gusto saber que las organizaciones están muy interesadas en conocer más sobre los temas legales, en fortalecerse y bueno, para nosotros es una motivación muy grande para traerles más temas de interés y sobre todo temas actuales que sabemos que tenemos por aquí algunas dudas porque han habido algunos cambios y bueno, más vale conocer un poquito más. Entonces, bueno, en lo que se van conectando el resto de las personas, nuevamente les doy la bienvenida. Me presento, soy Tere Flores, soy colaboradora en Fundación Appleseed México y el día de hoy tenemos esta sesión que nos estuvieron pidiendo por ahí un par de organizaciones y que esperamos sea de gran impacto para ustedes y de interés, que es sobre las reformas laborales relevantes para las organizaciones en este año 2025. Y bueno, para eso nos va a apoyar el despacho Basham, quien nos ha apoyado ya en varias ocasiones y forma parte de la red Pro Bono. Y bueno, pues agradecemos al despacho siempre por su apoyo. También agradecemos a la red de OSC de Hermosillo, quienes nos ayudaron a convocar y con quienes tenemos una muy buena relación y hemos conformado una alianza para llegar a más organizaciones allá en el norte del país. Y bueno, pues sin más, antes de presentarles a su ponente del día de hoy, les quiero recordar que esta sesión se da únicamente con fines informativos, pero no representa una asesoría legal. Para esto les recordamos que siempre si ustedes tienen una duda particular, puedan hacer una solicitud de asesoría legal en Appleseed y nosotros con mucho gusto les brindaremos la asesoría de manera personalizada. Vamos a dejar la liga para solicitar asesoría legal en el chat para que ustedes puedan entrar posteriormente. Y bueno, los pasos son muy sencillos, hay que registrar la organización y después hacer el alta de una solicitud de asesoría. Son dos pasos, no nada más hay que registrarnos, sino hacer la solicitud. Y bueno, pues ahora sí, mientras les leo la semblanza de nuestro ponente, les voy a lanzar un cuestionario relacionado con los temas que vamos a ver el día de hoy para que muy rápidamente nos ayuden con su respuesta, por favor. Y bueno, pues ahora sí, les presento a quienes va a acompañarnos en esta sesión, que es David Puente Tostado. Él es socio de Derecho del Trabajo y Seguridad Social y Migración en el despacho Basham. Sus áreas de práctica son, está especializado en Derecho del Trabajo, colectivo e individual y Seguridad Social. Es litigante y asesor de empresas. También es licenciado, el licenciado Puente cuenta con amplia experiencia en la negociación colectiva, especializado en la industria automotriz y energía eléctrica. Ha sido reconocido por el manejo de litigios individuales y colectivos, así como en litigios en materia de seguridad social. Y ha sido conferencista en diferentes asociaciones y cámaras de comercio en materia del derecho del trabajo. Entonces, pues sin más, David, muchas gracias por tomarte el tiempo, por apoyarnos el día de hoy a compartir estos conocimientos. Y sin más, bueno, antes de darte el resto de la voz, nada más pedirles que por favor todas sus dudas nos las escriban en la sección de preguntas y respuestas o Q&A. Ahí es donde vamos a poder recabar todas sus preguntas para poderlas leer a nuestro ponente. Ahora sí, David, sin más, el foro es tuyo. Gracias, Tere, y gracias a Appleseed por la invitación. Para mí siempre es un honor estar aquí con ustedes. La verdad, es un gusto y más porque tienen mucho interés en el tema y eso es lo que más me gusta porque teníamos un derecho laboral que era sumamente estático por muchos años, no cambiaba, seguía siendo el mismo y en los últimos años agarramos una tracción importante donde ha habido cambios cada año y cada año tenemos que estar renovando nuestra forma de proceder, nuestra forma de actuar con los propios trabajadores. Aquí, más que reformas como tal, la cual sí hay muchas reformas de las que vamos a platicar o varias reformas de las más relevantes de las que vamos a platicar, también vamos a ver cosas que son tendencias hacia el futuro y que creo que pueden ser muy interesantes para las organizaciones de la sociedad civil. Recordar que la Ley Federal del Trabajo es una ley que aplica a todos. Desafortunadamente, no hay una ley federal del trabajo o leyes que estén especializadas para tipos de industria o tipos de servicio o beneficencia, etcétera, etcétera. Claro, la Ley Federal del Trabajo te da algunas excepciones en algunos casos, PTU y ese tipo de cosas, pero en realidad es una ley aplicable a todos.
y a todos los que somos patrones, ¿no? Y así sea el micro o pequeño hasta el gigante que emplea 20,000 trabajadores, como así lo es las personas morales que tienen fines de lucro como nosotros que no tenemos o que tenemos un fin social o de responsabilidad, ¿no? Entonces, empecemos por eso y yo quisiera empezar con lo más básico de lo más básico y lo más elemental, el salario. El salario, bueno, estos son los temas que vamos a ver, y nos vamos a ir de uno por uno discutiendo. Son muchos los temas, hay muchas iniciativas de cambios de leyes en la Ley Federal del Trabajo, propuestas de parte de los senadores y los diputados. Yo me voy a enfocar en las que pueden ser más relevantes, en las que les pueden pegar inclusive también ustedes, como organizaciones de la sociedad civil, pero las que pudieran tener un poco más de tracción, eh, eh, empatado con estos compromisos que nuestra presidenta ha anunciado y que bueno, ya por lo pronto ya empezamos con un cumplimiento de esos compromisos que es el darle seguridad social a la gente de las plataformas digitales que no tienen nada que ver con ustedes, pero bueno, o sea, ahí va, eso quiere decir, es una muestra de que nuestra presidenta va en serio con todos estos cambios. Y en el tema del salario, a ver, con el presidente López Obrador, teníamos todo lo queríamos subir a la Constitución, ¿no? Todo tiene que tener rango constitucional, todo tiene que ir en la Constitución, hasta los vapeadores tienen que ir en la Constitución, cosa que será un verdadero absurdo. Pero ¿qué hizo López Obrador? Elevó a rango constitucional el tema de que los salarios mínimos nunca debieran de aumentar con un porcentaje menor de la inflación que se haya incrementado. Esto estaba muy padre, o sea, qué bueno que se elevó a rango constitucional, pero eso ya lo establecía la propia Ley Federal del Trabajo. La propia Ley Federal del Trabajo en el artículo 90 ya decía que la fijación anual de los salarios mínimos, esa revisión nunca podía estar por debajo de la inflación. ¿Y qué hemos visto? No nada más con este gobierno de la Cuarta Transformación, esto es con la presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente López Obrador, pero inclusive desde antes, ya habíamos visto una recuperación del salario mínimo. Esa recuperación empezó desde el presidente Peña Nieto con no nada más tener un porcentaje de aumento, sino también tener una cantidad de aumento que le llamamos el monto independiente de recuperación. ¿Y cuál era la idea o cuál es la idea? Pues que este salario mínimo, que en muchas partes del país sí se paga el mínimo, pudiera recuperar ese poder adquisitivo. ¿Qué pasó en México durante los 80s, durante los 90s? Nos convertimos en un país industrial, manufacturero, maquilador, y eso hacía que nuestros salarios o lo que queríamos era atraer la mayor inversión extranjera posible con salarios bajos y esos salarios se quedaron muy cortos del poder adquisitivo. Entonces, eso se identificó por parte de nuestro gobierno y bueno, pues una cosa que hay que aplaudir al gobierno también de López Obrador y ahora con Claudia Sheinbaum es que sí ha hecho muchos cambios en favor del trabajador. Claro, también los costos los están pagando los patrones y los patrones como nosotros. Pero bueno, para anticiparse en el tema del salario mínimo, ya ya hay que anticiparlo. Esto es, la presidenta Claudia Sheinbaum ya dijo que ella quiere que el salario mínimo aumente cuando menos un 12% por año. Y justamente cuando dijo eso, la publicación del salario mínimo para el 2025 fue del 12% de manera global. Entonces, si podemos hacer proyecciones hacia el futuro, porque yo sé que ustedes a veces trabajan con presupuestos, con donaciones que les hacen, como ustedes, como donatarias autorizadas, etcétera, etcétera, pues ustedes ya pueden empezar a planear
que todos estos salarios van a estar aumentando en un 12%. Claro, así como lo dijo Tere, esto es información, nosotros no tenemos la bolita mágica hacia el futuro, pero sí podemos anticiparnos como lo anticipamos cuando López Obrador llegó a la presidencia, que antes de llegar a la presidencia ya había dicho, yo voy a aumentar el salario mínimo en la zona fronteriza al doble. Nos preparamos o no nos preparamos. En aquel momento se hizo un caos en toda la zona fronteriza por ese aumento del salario mínimo al doble. Ahorita que ya no lo está adelantando nuestra presidenta Sheinbaum, no podemos poner de excusa que no nos avisaron que iba a aumentar el salario mínimo. ¿Y cuál es la intención de nuestra presidenta? De alcanzar 2.5 veces la canasta básica. Y bueno, pues, ¿qué es la canasta básica? La canasta básica es una serie de productos que ahorita los vamos a ver nada más para fines informativos, una suma de productos que se compra semanalmente, pero no tienen un precio fijo, va a depender mucho de las tiendas donde se consuma, así como, nada más como chisme, pues las más baratas son las Chedrauis y las más caras pues son los H-E-Bs de acá del norte del país, ¿no? De la canasta básica. Y esos son los conceptos que tiene la canasta básica que pudiera llegar a alcanzar con los aumentos del salario mínimo? Yo creo que sí. Esta es la proyección. Si nos vamos a lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum del aumento a los salarios mínimos, esta sería la proyección hasta el último año de su gobierno. Esto es, pasamos no de 419, porque cuando ella inició todavía era un salario anterior, pero sí probablemente vayamos a llegar a los 739, cuando menos en la zona fronteriza, y a los 491 diarios, ojo, diarios, lo cual efectivamente, si lo traduces en algo semanal, va a alcanzar para mucho más de 2.5 veces la canasta básica. Y esa es la tendencia de los salarios mínimos para que nosotros vayamos proyectando lo que eventualmente pudiera costar. Es importante que ustedes sepan también que recientemente hubo una incorporación a una fracción de un artículo, el artículo 21 de la Ley General para prevenir y sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas. Y ustedes dicen, pues, ¿qué tiene que ver la trata de personas? Bueno, en la trata de personas hay un capítulo particular de lo que le llamamos explotación laboral. Y sonó mucho un tema de tiempo extraordinario. Dices, oye, no poder trabajar tiempo extraordinario. Y dices, bueno, ya que viene todo esto con salario mínimo. Bueno, esa fue la incorporación fue una fracción cuarta de ese artículo 21. Sin embargo, ya existían tres otras fracciones y una de ellas era no pagar el salario mínimo a los trabajadores. ¿Ok? Entonces, un delito de explotación laboral es no pagar los salarios mínimos a los trabajadores. Entonces, es bien importante que se cumpla cuando menos con esa regla de pagar los salarios mínimos, porque de lo contrario estamos hablando que no nada más es una sanción por parte de la Secretaría del Trabajo, sino que también puede ser considerado como un delito de explotación laboral. Y eso es bien importante que ustedes lo sepan, porque a ver, yo entiendo perfectamente, bueno, no perfectamente, claro, ustedes son los especialistas, pero a ustedes reciben un presupuesto y ese presupuesto, pues no lo quieres usar necesariamente para el pago de salarios, lo quieres usar para tus fines, ¿no? Y quieres dedicarle la mayoría de tu recurso a los fines de tu fundación o a los fines de tu organización. El tema es que tenemos estas obligaciones de carácter laboral que nos puede salir más caro andar pichicateando, y perdón la palabra, con los salarios de los trabajadores, con todas estas consecuencias que podemos tener. ¿Sale? Muy bien. Y aquí por lo pronto el capítulo de salario mínimo. Vamos a la que yo creo que es una de las reformas más sonadas, uno de los compromisos de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, que es el cambiar el
no es necesariamente una reducción de 48 a 40, ¿eh? Eso nada más nos da la simple matemática. Es más bien aumentar un día de descanso a la semana. ¿Ok? ¿A qué me refiero? Estadísticamente estamos en la lona. La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, ha demostrado estadísticamente que México es el país que más horas de trabajo invierte. Y no somos los más productivos, pero somos los que más estamos en la oficina. ¿Ok? Y esta tendencia siempre ha estado desde el 2019 que se empieza a medir y hasta el 2024 seguimos rompiendo el récord. Nosotros somos los más chambeadores o los que más estamos en la oficina cuando menos. Y eso no pasa desapercibido por el gobierno. ¿Qué pasa? Que el gobierno hace una estadística con la Organización Mundial de la Salud y el Instituto Mexicano del Seguro Social y determina que el 75% de los mexicanos padece fatiga y estrés laboral. Y eso, fíjense, en la pandemia superamos a Estados Unidos y superamos a China en el porcentaje de nuevos casos de fatiga y estrés laboral o de depresión laboral inclusive durante la pandemia. Entonces, ¿qué está pasando? Que el gobierno mexicano se está ahora enfocando, a ver, siempre lo ha hecho con los padecimientos físicos, ¿ok? Esto es algún accidente donde te machucas, te cortas un dedo, Dios quiera que no, pero ahora está virando a los riesgos psicosociales y a los riesgos de salud mental, porque verdaderamente estamos llegando a un punto en el que estamos, pues el famoso burnout, cuando antes no lo veías y todo el mundo decía, ay, el burnout es un padecimiento para los ricos. Yo tengo que chambear y yo tengo que ir a perseguir la chuleta y a ganarme el dinero. Bueno, no, sí es un padecimiento para todos, ¿ok? Y todos nos podemos cansar mentalmente. Entonces, ¿qué ha hecho el gobierno? Ha hecho iniciativas que van llevando justamente a los trabajadores a tener un bienestar, famosa palabra, la cuarta transformación, es decir, bienestar. Justamente se están enfocando en eso. Y podemos ver varios ejemplos. Uno de ellos, el tema del incremento de las vacaciones que tuvimos hace un par de años, donde, a ver, teníamos una cantidad raquítica de vacaciones que eran 6 días en todo el año, lo aumentó a 12 para que el trabajador pudiera verdaderamente desconectarse de su ambiente, ¿no? Hay un convenio de la Organización Internacional del Trabajo que si nosotros cambiamos nuestra ley o nuestra constitución, pues obviamente nos vamos a adherir a ese convenio de 40 horas a la semana. Y bueno, también es una tendencia en los países latinoamericanos. Chile ya está cambiando su semana gradual. Ellos no eran de 48, eran de 45, pero van a llegar hasta 40 en el 2028. Y Colombia también, Colombia era de 48 y va a llegar hasta 42. No va a llegar hasta 40, pero ellos decidieron a 42 horas a la semana. ¿Sale? ¿Y cuál es el cambio? ¿Cuál es la propuesta que agarró tracción? Desde la legislatura pasada, esta la presentó la exdiputada Susana Prieto Terrazas. Es una activista laboral muy fuerte, ya tiene su propio sindicato y cuando estuvo en Morena, que luego fue expulsada, pues agarró mucha tracción. Luego la bajaron porque dijeron, ¿sabes qué? Todavía el país no está listo para esta reforma y ahorita hay como 7 u 8 iniciativas, todas idénticas, una presentada por Monreal, otra presentada por el Partido de Movimiento Ciudadano, y todos se quieren colgar la medalla de esta reforma. Lo que sí les anticipo son dos cosas muy importantes, porque esta ya no es un tema si se va a dar o no. Este es un tema de cuándo se va a dar, por dos razones muy importantes. Número uno, es uno de los compromisos de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. Y número dos, es de las únicas propuestas en materia laboral que tiene el consenso de todos los partidos políticos.
no va a haber un partido político que la vote en contra. Entonces, esta propuesta va porque va. ¿Y cuál es el cambio? En la Constitución dice, por cada 6 días de trabajo deberá disfrutar el operario de un día de descanso cuando menos. Muy similar a lo que establece la propia Ley Federal del Trabajo. ¿Y qué es lo que ahora cambia? Bueno, pues que ahora dice que por cada 5 días de trabajo podrá disfrutar el operario de 2 días de descanso semanal. Entonces, por eso les decía que no es una reducción, o sea, la matemática nos lleva a una reducción, pero en realidad lo que estamos aumentando son 2 días de descanso. O sea, el trabajador debe de desconectarse de tu trabajo cuando menos 2 días de la semana. Entonces, antes podíamos distribuir nuestra jornada en 6 días, ahora lo podemos hacer o lo debemos de hacer en 5 días. Y se puede hacer en 4 días y se puede hacer en 3 días, por supuesto. Pero antes teníamos hasta 6 días para poder distribuir nuestra jornada. Ahora ya no va a poder ser así. Pero esta es una reforma a la Constitución. No ha habido una propuesta verdadera, o cuando menos de las que tienen tracción, a la Ley Federal del Trabajo. Entonces, ¿qué es lo que esperamos? Así como una reforma que fue la reforma del 2017, que no les pegó tanto a ustedes, que fue en el tema de la justicia laboral, esto que pasaron las juntas de conciliación, ahora son tribunales laborales, etcétera, etcétera, y los temas colectivos, bueno, esperamos que la Ley Federal del Trabajo pues también sufra algunas modificaciones. Y esas modificaciones van a encontrar pues muchos retos, ¿no? Todos nosotros vamos a encontrar muchos retos. Número uno, pues desde el punto de que, bueno, en el caso de nosotros, pues encontrar mano de obra, ¿no? Esto es, ahora pues más gente va a buscar o va a estar en el mercado laboral, cubriendo todas las horas. A lo mejor ustedes no necesariamente trabajan por diferentes turnos, entonces a lo mejor esto puede o puede no ser un impacto, pero en el tema de capital humano intensivo, pues evidentemente encontrar mano de obra y la contratación de mayor número de personas les va a afectar. Eh, donde también puede afectar, o cuando menos es un costo, es en el tema de vacaciones y paternidad. Y hago una pausa aquí porque si ahora voy a tener 5 días a la semana y la Ley Federal del Trabajo me dice que solamente puedo trabajar 8 horas diarias, pues 8 por 5 me da las 40 horas. Por eso dicen la reforma de reducción a 40 horas. En realidad es la ampliación del día, como les digo. Entonces, si yo ya voy a tener una semana de 40 horas, pero nada más una semana de 5 días, las vacaciones y la paternidad tienen un impacto porque acuérdense que la Ley Federal del Trabajo en vacaciones y paternidad te dice días laborables. ¿Ok? Entonces, si tú vas 4 días a la semana a la oficina y tú tienes 12 días de vacaciones por tu primer año, la verdad es que vas a tener 3 semanas completas de vacaciones. Esto es, tus 4 días de la primera semana, tus 4 días de la segunda semana y tus 4 días de la tercera semana. Pero si vas 5 días, pues vas a tener 2 semanas con 2 días de la tercera semana. 5 días del primero, 5 días del segundo, suman 10 más otros 2 días. A lo que voy es, tanto vacaciones como paternidad y algunos otros conceptos de la ley, te habla de días laborables, lo cual significa que son los días que acudes a la oficina y esos son los días de vacaciones que en teoría tienes, ¿sale? Y luego, que no sé si sea un tema necesariamente que les afecte a ustedes, pero hay en la Ley Federal del Trabajo, ustedes saben que hay un concepto que se llama prima dominical, que cuando tú tienes que trabajar los domingos, el patrón está obligado a pagarte un 25%. Y la Ley Federal del Trabajo privilegia el domingo como un día de descanso. Ahora si aumentamos a 2 días de descanso, pues como no sabemos cómo va a cambiar la Ley Federal del Trabajo, no sabemos si van a privilegiar que esos días sean sábado y domingo. Y si es el sábado, entonces, ¿qué? ¿Vamos a tener ahora una prima sabatina, además de la prima dominical? Habrá que ver cómo viene la Ley Federal del Trabajo. Y la propuesta de reforma constitucional no tiene un tema de gradualidad.
como lo vimos ahorita con el caso de Chile y de Colombia. Esto es, dice, esta se publica, entra en vigor al siguiente día y de la noche a la mañana, ¡pum!, mágicamente ya tenemos un día de descanso. Y creo que eso puede afectar a la mayoría de los patrones en México, sobre todo patrones que somos, pues, pequeños y medianos, porque a final de cuentas, en México, 8 de cada 10 trabajadores laboran para una micro o pequeña empresa. Y lo que no queremos es que se pierdan esos empleos o que invitemos a esos pequeños y medianos empleos a pasar a la informalidad, porque lo que queremos es generar empleos que verdaderamente sean dignos, ¿no? Muy bien. Otra de las propuestas son bien interesantes y no estoy seguro si todos lleguemos a esta hipótesis, es la contratación de trabajadores o de personal en situación de vulnerabilidad. Y esta obligación, la que más ha traído tracción, es la que uno le impone a empresas, perdón, no empresas, patrones que tengan más de 50 trabajadores y la contratación en ese caso de cuando menos el 10%, en otros casos hay reformas que dicen el 5% de trabajadores en una situación de vulnerabilidad y amplía el espectro de situación de vulnerabilidad porque hay propuestas que dicen mayores de edad, hay otras propuestas que dicen personas con discapacidad y esta es la que concentra a todo este personal de vulnerabilidad y así es como le llama la iniciativa, en donde dice cuando menos tienes que contratar un 10% de personas con discapacidad, adultos mayores, personas indígenas, personas afrodescendientes, perdón, personas con diversidad sexual y de género o personas migrantes. O sea, dentro de tu 10% puede haber cualquiera de estas personas con estas características y eso va a ser una obligación como parte de la Ley Federal del Trabajo. Hay otras propuestas que en vez de hacerlo como obligación, lo hacen como un incentivo. Esto es, te dan unos incentivos de no pagar todas las cuotas de seguridad social o no pagar el tema de ciertos impuestos sobre nómina, etcétera, etcétera, sobre algo, pues, cuando haces una contratación de personal en este tipo de situación de vulnerabilidad. Habrá que ver cuál es la propuesta que agarra un poco más de tracción. No es, está asociada, pero no es uno de los puntos de la presidenta Claudia Sheinbaum, aunque sí ha dicho que ella sí quiere poner obligaciones para reducir la brecha salarial, particularmente en cuestiones de género. Entonces, ¿va asociada? Probablemente sí. Que sea la propuesta que puede ser la que el presidente Claudia Sheinbaum indique, no estoy muy seguro que lo sea. ¿Sale? Y luego tenemos una que para David, mí es, aquí adelante, te interrumpo tantito para, sí, antes de continuar con otros temas, tenemos por aquí un par de preguntitas. adelante. Entonces, de temas anteriores también, nos preguntan respecto de si un trabajador tiene una jornada reducida y se le paga el salario, bueno, se le debe pagar el salario mínimo o se paga proporcional a las horas trabajadas. Tenemos una pregunta muy similar que nos dice que si se le debe pagar a una persona que solo trabaja medio turno o cómo se le debe pagar a una persona que trabaja medio turno o solo 3 días a la semana. Sí, mira, ahí es una muy buena pregunta. Cuando menos diario deben de recibir el salario mínimo. Los días que van a laborar lo deben de recibir. Eso sí es un hecho, ¿ok? En el tema de medios turnos, tienes que sumar al final, te debe de dar la suma de todos los salarios mínimos, porque nadie en teoría en México debe de ganar el salario mínimo. Y lo único que pueden ganar menos del salario mínimo es por las deducciones que están autorizadas por ley, cuando tienen pensiones alimenticias, cuando tienes un crédito Infonavit, etcétera, etcétera. Entonces, vuelvo al punto, si son días esporádicos a los que van, pueden ganar el salario o deben de ganar el salario mínimo por cada uno de esos días en los que van. Pero si es una jornada completa semanal con una reducción del número de días, ahí sí tiene que ganar el mínimo diario, porque nadie puede ganar menos de mínimo.
Perfecto, muchas gracias. Por acá también nos preguntan ya en cuanto a las horas, ¿no? O los días y horas de trabajo, nos dicen, si nosotros ya damos 2 días de descanso, ¿tenemos que hacer algo más relacionado con la reforma o ya no nos impacta? No, ya no tendrías que hacer nada cuando se publique, ojo, ahorita este es una propuesta nada más de reforma, pero no, ya no tendrías que hacer nada. Nada más quizá a lo mejor revisar que tus contratos no digan que van a tener un día adicional a los que marca la ley, porque si la ley ahora marca dos, pues uno adicional son tres. Entonces, que diga nada más que vas a estar conforme a ley o que tú otorgas 2 días de descanso. Y si dices que otorgas 2 días de descanso, pues ya estarías cumpliendo con la ley. Lo mismo pasó con el tema de vacaciones, que muchos patrones ya otorgaban las vacaciones que ahora impone la propia Ley Federal del Trabajo, ¿verdad? Perfecto, y por aquí nos preguntan también, ese 10% nosotros como no contribuyentes del ISR lo debemos de reflejar en la declaración aunque no haya efecto. Ese 10% lo tienes que reflejar, pero estamos hablando de una contratación de trabajadores. ¿Estás hablando de cuando sea un beneficio, como lo platiqué, o a qué te refieres? A lo mejor no estoy entendiendo muy bien la pregunta. Sí, aquí sí nos puedes apoyar, Verónica, escribiéndonos un poquito más y dándonos más información de la pregunta. Con eso, con gusto la leemos. Y por aquí ya nada más una preguntita más que nos dice, los 30 minutos de comida que menciona la Ley Federal del Trabajo son dentro de las 8 horas diarias, es decir, en teoría los colaboradores trabajan 7 horas y media más los otros 30 minutos de comida. Sí, la respuesta es sí. Trabajan físicamente 7.5 y 30 minutos para comida. ¿Cuándo no cuenta durante la jornada? Cuando reúne las siguientes características. Uno, que sea una hora completa. Dos, que sea ininterrumpida esa hora. Esto es, no puedes dar media hora y dos cachitos de 15. No, es una hora completa. ¿Ok? Tres, que tenga posibilidad de salir del centro de trabajo. O sea, esto es de donde trabaja, poderse salir a comer. Y cuatro, dije tres, ¿verdad? Tres características. Son cuatro características que no esté subordinado durante ese tiempo al patrón. Esto es, pues que no esté trabajando o que esté con este instrumento de la esclavitud llamado celular y estás contestando los correos de todo. Entonces, mientras reúne esas características, ese tiempo no se va a considerar como jornada de trabajo. Entonces, ¿qué hacen muchos patrones? Hacen, por ejemplo, una jornada de 4 horas, les dan una hora completa con estas características y ahora sí pueden regresar las otras 4 horas de su jornada y así completan las 8 cuando son jornadas de 6 días, ¿no? Normalmente, digo, ustedes, en la mayoría de los casos, las organizaciones de la sociedad civil no trabajan en las noches, pero esto es un tipo de jornada que le llamamos jornada discontinua, cuando se rompe es buena para hacerla durante las jornadas de día, no de noche, porque de día, pues bueno, tienes una hora y puedes ir al banco y puedes hacer el súper y pero en la noche, ¿qué haces con una hora? Pues no puedes salir a ninguna parte porque todo está cerrado, etcétera, etcétera. Entonces, ¿hace sentido este tipo de jornadas cuando tienes una jornada diurna? Excelente, muchísimas gracias. Y una pregunta más, ya nos han llegado más Adelante. preguntitas por acá, pero las leeremos más adelante para no robarte también mucho tiempo. Pero por acá nos preguntan, ¿y para reformar o modificar los contratos de trabajo, se firma un contrato completamente nuevo o sería como un anexo al contrato? Esa es una excelente pregunta. No es necesario firmar un contrato individual nuevo. Solamente se puede hacer a través o sea, eh, no necesitas solamente con una adenda al contrato, modificas el contrato y actualizas las condiciones. Perfecto. Si gustas, podemos continuar y en un momento más desahogaremos más dudas. Con mucho gusto. El aguinaldo, para mí,
A mí en lo particular creo que se me hace una propuesta de reforma que si bien sí ha agarrado mucha atracción y creo que sí puede ser, tiene altas posibilidades de que sí pase esta reforma, a mí en lo particular se me hace una reforma que no abona a la realidad de México en el sentido de lo que les decía, que 8 de cada 10 trabajadores están en una micro y pequeña empresa. Claro que es un beneficio para el trabajador. Claro que es un tema de aguinaldo digno, ¿no? Que también les encanta ponerle digno a todo, pues como si el aguinaldo ahorita fuera indigno. A ver, es importante, pero yo dejaría esto a la negociación con el trabajador o a la negociación colectiva, o sea, no por decretazo aumentar estas condiciones, porque inclusive no ha sido algo que el trabajador lo esté solicitando. Esto lo solicita cuando tiene un sindicato o lo solicita cuando dice, oye, pues yo quisiera unas mejores condiciones de empleo. Entonces, a mí en lo particular, insisto, con la realidad que tiene México de tener muchos más patrones, siendo pequeños y microempresas, pues la verdad es que esto es una invitación a que se vayan a la informalidad. Ya no van a poder con los costos, porque no nada más es el costo de pagar 15 días más de aguinaldo, sino que acuérdense que el aguinaldo, pues es uno de los elementos principales para la integración del salario base de cotización. Y eso, con eso pagas, con ese salario base de cotización, pagas seguro social, pagas Infonavit, pagas el retiro que está aumentando gradualmente hasta llegar a un porcentaje. Entonces, tiene un efecto dominó en todo esto. Y para mí creo que no es el momento, no es ni el momento ni la forma de hacer un aumento al aguinaldo. A ver, me encantaría recibir más aguinaldo sin lugar a dudas. Y a los trabajadores, claro. Pero creo que también hay que pensar en los patrones, de México y no aumentar la informalidad, ¿no? Este, Otra de las reformas que hemos estado viendo es la famosa prima de antigüedad. Y hay dos propuestas bien interesantes. Si se acordarán, la prima de antigüedad solamente se paga en aquellos casos en los que más bien, solamente no se paga en los casos en los que renuncia el trabajador y tiene una antigüedad menor a 15 años. ¿Sale? Y además esa prima de antigüedad está topada 2 veces el salario mínimo. Esto es, si el salario del trabajador no rebasa los 2 veces el salario mínimo, entonces tú lo pagas con ese salario, pero si sí rebasa esos 2 salarios mínimos, el tope para el pago es eso. Y son 12 días por año laborado, topado a 2 veces el salario mínimo. Una de las propuestas es quitar ese tope del salario mínimo y pagarlo con el salario base del propio trabajador. Esto es, si su salario excede 3, 4, 5, 6 o 16 veces el salario mínimo, se va a pagar con ese salario la prima de antigüedad. Y otra propuesta es bajar eh, el- el- los años en los que procede pagar la prima de antigüedad. Esto es bajarlo de 15 cuando te renuncian, bajarlo de 15 hasta 3 años. Esto es, si te renuncian al cuarto año, pagas la prima de antigüedad. En esta segunda caso sigue siendo, o esta segunda propuesta, sigue estando topada a 2 veces el salario mínimo. ¿Tiene relevancia? Pues sí, sí tiene relevancia porque obviamente en los casos de renuncia entre 3 y 15 años, cuando no lo pagábamos, ahora la tendríamos que pagar al momento de que la persona deje nuestro empleo adicional a su finiquito. Vale la pena que sepan, porque luego esta es una pregunta que nos hacen mucho nuestros clientes, que la prima de antigüedad sí se paga cuando los corremos. O sea, lo absurdo es que la pagas cuando lo despides, la pagas cuando dices, pues ya no tengo chamba, te voy a pagar, pero no la pagas y luego la pagas cuando lo corres porque por alguna de las causas del artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo.
Y dices, ¿cómo? Una persona que me renuncia a los 14 años, vamos a decir, oye, me fue leal por 14 años y no tiene derecho a la prima de antigüedad. Pero una persona que corro con causa porque me robó, a ese sí le tengo que pagar la prima de antigüedad. Así de absurda es la Ley Federal del Trabajo y pues es lo que tenemos, ¿verdad? Es lo que hay luego, como decimos. Pero está también esta propuesta de reforma que creo que también es interesante. No creo que sea esta reforma una de las que va a tener prioridad, pero sí es importante que sepamos que está ahí. Y luego tenemos una reforma que ya pasó, que ya está publicada inclusive, pero que todavía no entra en vigor, que es la famosa Ley Silla, que fue una reforma a la Ley Federal del Trabajo, una obligación que ya existía, pero que ahora lo que tiende a hacer es, pues ya prohibir a los patrones que las personas trabajadoras permanezcan de pie durante toda su jornada laboral. Quizá a lo mejor ustedes no sea el caso en particular, y si la gente en sus organizaciones, pues sí tenga o sí pueda estar sentado durante su jornada, parados, sentados, etcétera, etcétera. Pero este es importante porque uno obliga a todos los patrones a otorgar sillas para o trabajar o para descansar, que tengan un respaldo. Y va a venir una norma oficial mexicana que va a regular todo el tema ergonómico que tenga que cumplir todas estas sillas y los periodos de descanso que van a tener o deben de tener las personas trabajadoras. Y habrá que ver cómo nos avientan una bola para ver si la agarramos para batearla, porque ahí les va. Esta reforma está pensada para aquellos trabajos donde estés parado todo el día. Vamos a decir, un Oxxo, donde está el cajero y está todo el día parado, no tiene silla, etcétera, etcétera. Entonces le otorgas o una silla para poder hacer el trabajo o algunos minutos de descanso. Pero todos aquellos trabajos que no son así, como por ejemplo las oficinas, nosotros, en estricto sentido, esta no sería una obligación porque ya trabajamos sentados y luego a veces nos paramos, etcétera, etcétera. Ya tenemos estos periodos. Habrá que ver si estos periodos de reposo lo van a ampliar para todos y habrá que decir, oye, ¿sabes qué? Pues dejo de trabajar porque tengo un periodo de descanso. ¿Cuánto va a ser ese periodo de descanso? ¿5 minutos, 10 minutos? ¿Con qué frecuencia va a ser ese periodo de descanso? Y eventualmente, evidentemente, esto va a ser totalmente independiente al horario de comida. Van a ser descansos periódicos. Esta reforma entra en vigor en junio, los primeros días de junio, si mal no recuerdo, y luego el gobierno o la autoridad laboral va a tener 30 días para establecer esta norma oficial mexicana. Y todas estas disposiciones van a tener que estar en el reglamento interior de trabajo, que si tenemos reglamento interior de trabajo, bueno, pues habrá que modificarlo para contemplar estas nuevas obligaciones. ¿Sale? Y luego tenemos maternidad, unas propuestas de cambios en maternidad y paternidad. Hay una propuesta que ha estado sonando y que va muy de la mano con otras propuestas que van muy en línea de aumentar el periodo posparto, dejar el periodo preparto en 42 días, esto es, las 6 semanas anteriores al alumbramiento o a la fecha de nacimiento del bebé, pero ampliar el tema del periodo posparto al doble, esto es, 42 días más otros 42 para dar un total de 84 a la madre trabajadora, o si lo traducimos en semanas, pues son 12 semanas posteriores al parto. Yo en lo particular, a lo mejor, bueno, ustedes van, a mí en lo particular se me hace que esto es una deuda que tenemos con las madres trabajadoras. A mí de repente que veía madres trabajadoras que se les rompía el corazón por solamente estar 6 semanas con su bebé, y decir, bueno, pues ya lo tengo que regresar a la guardería o poner en la guardería porque me tengo que ir a trabajar.
digo, caray, tampoco igual en los 84 días van a ser suficientes, pero cuando menos ya pasaste una buena etapa de la infancia bueno, de la infancia es muchísima, pero creo que para mí 6 semanas era muy poco. Claro, la Ley Federal de Trabajo ya se había reformado para poder cambiar 4 de las semanas preparto al periodo posparto y podías tener estas semanas de diez semanas, perdón, para poder estar con el bebé. Pero creo que este sí era una deuda que teníamos con las madres trabajadoras. Y con los padres, la paternidad, pues ahorita tenemos 5 días de paternidad. Se pretende que se aumente a 15. Hay iniciativas de 20, hay iniciativas de 30. Creo que 15 ha sido como lo más recurrente que hemos visto. Desafortunadamente seguimos viviendo en un país hipermachista, y vaya que viene muy de la mano con lo que vamos a tener ahorita en el 8 de marzo. Yo me acuerdo esta reforma cuando se implementó el tema de la paternidad en el 2012, que fue la primera vez que tuvimos estos 5 días de paternidad y que yo daba pláticas con trabajadores y me decían los trabajadores, oiga, ¿y qué voy a hacer yo 5 días en mi casa? Y yo decía, hijo de la guayaba, pues ayudarle a tu esposa, canijo, pues acaba de tener un bebé, o sea, pues lo menos que puedes hacer es ayudarlo. Y entonces seguimos teniendo ese pensamiento como muy retrógrado, desafortunadamente. Yo creo que estos 15 días, pues evidentemente van a ser para estar, para apoyar, claro, para estar con el bebé, tener apego y todo esto que ya, pues clínicamente se ha demostrado que es muy bueno para el desarrollo del menor hacia el futuro. Pero bueno, esta es otra de las iniciativas. Yo creo que esta sí tiene tracción. Creo que esta sí puede ser algo, particularmente por dos cosas. La de paternidad ya era un tema que ya se venía discutiendo y también tiene muchos consensos, pero el tema de maternidad, al tener una presidenta que se preocupa por el tema de las mujeres, creo que también va a agarrar tracción. No es un tema que ella haya dicho particularmente que es de su interés, pero estoy seguro que sí va a empujar para que se pueda dar. Y otra también que hemos estado viendo en estas últimas semanas es el permiso por luto, que no lo tenemos como algo otorgado por ley. Están muchos contratos colectivos y están muchos como acuerdos individuales con los propios trabajadores, pero ahora lo va a imponer la ley cuando fallezca madre, padre, hijos, hijas, hermanos o cónyuge, se otorgarían 5 días y 3 días con abuelos, tanto maternos como paternos, así como la madre y padre del cónyuge y todos estos con goce de sueldo. Creo que es una iniciativa buena, creo que se traduce mucho a la realidad del mercado. Ahorita la mayoría de los patrones sí otorgan esos días, o cuando menos sí en la industria, otorga cuando menos unos 30, no 30, perdóname, 3 días, cuando menos, y esto obligaría a los patrones ahora a otorgar 5 días de permiso de luto. Y bueno, estas son las reformas que creo que han agarrado más tracción. No sé si quieran discutir. Hay muchas más, ¿eh? Hasta de celebrar el Día del Lápiz, hasta hay una bien interesante para el tema de las mujeres con ciertos periodos de incapacidad en el tema menstrual. Ese también creo que es una iniciativa bastante interesante. No quise entrar en detalle aquí, pero es bastante interesante cuando el IMSS les determine que efectivamente están imposibilitadas para poder laborar. Hay otras que no las puse aquí porque a final de cuentas no les afecta, que están en el reparto de utilidades, de pagar las utilidades al 10% sin que haya un tope de pago, y otras más que hemos visto en temas sindicales, etcétera, etcétera, que ya no las puse aquí porque creo que no les afectan tanto como estas, no que afecten, pero que puedan tener un impacto en los costos para ustedes como organizaciones de la sociedad civil. Y bueno,
hasta aquí mi presentación, Tere. No sé si quieran abundar en algún otro tema o en los temas que hemos visto. Sí, claro que sí. Mira, ahorita con las preguntas ¿Mm? interesantes también. Muchas gracias, David. La verdad es que creo que sí. Vienen muchas novedades, como dices, el derecho laboral estuvo muy estático por mucho tiempo y de repente ya se ha puesto atención. Entonces, pues por aquí, antes de leerte las preguntas que tenemos por acá, voy a lanzar el cuestionario después de la sesión, a ver si estos temas ya les quedaron más claros y si no, pues estamos todavía en tiempo de poder preguntar, ¿no? Tenemos aquí algunas preguntitas y pues comienzo con la de Verónica, que era la anterior que no habíamos podido comprender. Nos decía, si el sueldo de las personas mayores de edad o en situación de vulnerabilidad lo debemos reflejar en la declaración anual, ya que hay un dato, pero como nosotros no pagamos ISR, pues actualmente no lo llenamos. Entonces pregunta si hay aquí a lo mejor algo que tengan que poner atención en ese tema. Oh, yo creo que va a ser un tratamiento igual como cualquier otro trabajador. Si le vas a pagar un salario, pues va a ser el mismo tratamiento, ¿no? De acuerdo, muchas gracias. Y si no, Verónica, si es también como a esta duda en cuanto a la declaración y demás, puedes ponerte en contacto con nosotros y a lo mejor también uno de los abogados fiscalistas puede ayudarte a aclarar también esta duda para que tengas ahí tu asesoría especializada. Y bueno, por aquí preguntan. Dentro de la operación de las organizaciones de la sociedad civil, regularmente nosotros contratamos por proyecto, donde Ujú. las personas solamente están para cierto tiempo o para tal proyecto. Estas personas no tienen una jornada laboral y no acuden a oficinas, trabajan en sus tiempos y solo entregan informes, pero su pago es mensual. En su experiencia, un buen contrato puede respaldar que se está contratando por servicios profesionales y que no es un empleado. Mira, a ver, aquí tenemos la gran disyuntiva, ¿no? De una prohibición de subcontratación de personal, ¿ok? Ya está prohibido que en México contrates a alguien que no sea trabajador para ser parte de tus actividades como organización de la sociedad civil, ¿ok? Aunque sea patrón o no, o sea, que tú lo contrates como patrón. O sea, una cosa es REPSE y otra cosa es subcontratarle a alguien que se dedique a lo que tú te dedicas o que te apoye a lo que tú. Partiendo de esa premisa, si se va a dedicar a algo que te fondearon para un proyecto y va a ser justamente el desarrollo de ese proyecto, difícilmente lo puedes categorizar como un prestador de servicios y debiera de ser un empleado, ¿ok? Ahora, la característica del prestador de servicios independiente es justamente eso, su independencia, la independencia de que él va a hacer el proyecto como él diga, como él convenga y en los tiempos que él convenga, ¿ok? Porque si no estaría subordinado a la fundación o a la sociedad y consecuentemente tendría que ser un empleado. Ahora, si deciden sí hacerlo empleado, hay maneras de que la propia Ley Federal del Trabajo te da para contratarlo de manera temporal por el proyecto específico. Esto es, tu relación de trabajo va a durar lo que dura el proyecto. Y eso es por obra determinada o si es por temporada, también se puede hacer por temporada, etcétera, etcétera. Y al finalizar la relación de trabajo, lo único que estarías obligado es a pagar su finiquito, lo que haya desarrollado o lo que haya generado durante su relación de trabajo, hasta la fecha en el que se acabe o se concluye el proyecto. Lo que sucede muy seguido con estas organizaciones es que hacemos una mezcla y lo contratamos como prestador de servicios, pero lo queremos tratar como empleado y le damos un horario. Y luego le decimos, es que lo voy a correr, y luego todavía decimos, por falta de probidad y honradez. Y yo, espérame, pero ese es un término de la Ley Federal del Trabajo. O si le pagamos aguinaldo cuando es un prestador de servicios independientes. Y dices, ¿cómo? Pues si ese es un concepto estrictamente laboral, mejor ponle que es un honorario extra, un honorario el 13, el honorario número 13 del mes, no sé, del año. Entonces, lo único que les digo es no mezclar. Yo no me
yo no me voy a poner más puritano que el Papa, en ese aspecto, pero sí les digo, o sea, separen, si lo van a tratar como un prestador de servicio independiente, entonces no mezclen la parte de la Ley Federal del Trabajo, ¿sale? Perfecto, muchas gracias. Y justo también en relación con esto nos preguntan, entonces en los contratos por proyecto, ¿se les debe de pagar indemnización o finiquito al término del contrato? No si los contratas por obra determinada y especificas que es precisamente para ese proyecto. De acuerdo, muchas gracias. Por aquí nos estaban pidiendo mucho si nos puedes platicar un poquito de las reformas en materia de seguridad social, si hay por ahí algunas propuestas. No sé si tengas información de esto. Mira, de las propuestas que yo he estado viendo, básicamente es uno, pues la incorporación al régimen obligatorio de todas las personas de las plataformas. Hay algunas que uno, aumentado las cuotas, otras quitado ciertos conceptos que son excluyentes del salario base de cotización, etcétera, etcétera. Pero verdaderamente una reforma que pudiera tener un impacto en temas económicos, a mí no me ha tocado ahorita visualizarla, ¿eh? En algún momento se platicó de quitar el tema, el artículo 27 de la ley del Seguro Social o acotarlo, que son los integrantes al salario base de cotización o el tope y pagar las cuotas conforme sin topes y sin excluyentes. Pero creo que eso bueno, no creo, no pasó, no siguió su proceso legislativo y eventualmente no pasó. Si tienes algo en particular, quien hizo la pregunta, si tienes algo en particular que creas que debamos de discutir ahorita, con mucho gusto lo discutimos, pero ahorita yo no he escuchado y yo no he visto temas de impacto, ojo, de impacto. Existen varias modificaciones de ampliar los días de incapacidades para atender, por ejemplo, a menores con cáncer, etcétera, etcétera, que ya existen en la Ley de Seguro Social y la Ley Federal del Trabajo, pero no necesariamente en temas de cuotas, cuando menos yo no lo he visto. De acuerdo, muchas gracias. Por acá, si tienen algún comentario, nos lo pueden escribir o alguna duda en particular. Apago mi cámara porque por aquí me marcaba internet inestable, pero bueno, continúo con la siguiente pregunta que es, con el cambio de la jornada a 40, ¿cómo quedan los conceptos de las jornadas diurna, nocturna y mixta? Igual, hasta no ver y no toqué el tema porque pensé que no les iba a impactar, pero qué bueno que haces la pregunta. Hasta no ver la reforma en la Ley Federal del Trabajo, acuérdense que lo que os comenté es, la reforma está en la Constitución, pero hasta no ver la reforma a la Ley Federal del Trabajo quedaría igual. Esto es, 40 horas la jornada diurna, 35 horas la jornada nocturna y 37.5 la jornada nocturna. Pero el sector patronal está tratando de empujar a que esta reforma elimine las jornadas diurna, nocturna y mixta para decir, todas son de 40 horas, esto es ya con independencia de que trabajes en las noches o trabajes durante el día, porque a final de cuentas, todas quedan por debajo de lo que actualmente tenemos. O sea, ahorita lo más bajo que tenemos es el de 42 horas, que es la jornada nocturna, y con esta reforma todas se irían por debajo de esos 42, sería las 40. Entonces se está tratando de buscar para que no tenga un impacto muy duro en el tema de la manufactura o la maquiladora del norte del país o de todo el país en general, es que se eliminen estas jornadas diurnas, nocturnas y mixtas para que todo sea 40 y si puedas entonces con estas 40 horas poder distribuir las jornadas entre los trabajadores y poder seguir operando las 24 horas del día, los 365 días del año, como muchas empresas lo hacen. Digo, claro, con diferentes trabajadores. Entonces, pero ahorita eso es, insisto, es un empuje que está dando las cámaras empresariales para que esto no tenga un impacto tan significativo en el tema de productividad. De acuerdo, muchas gracias por la respuesta. Y por aquí nos preguntan,
¿Puedes darnos información sobre la reforma al Infonavit y sus repercusiones? Sí, claro que sí. Mira, la reforma que les va a impactar es, y fíjense, no la incluí, la debí de haber incluido, qué bueno que hicieron la pregunta. La reforma es el artículo 29 y se le incluyó solamente una pequeña oración que dice: en los casos de incapacidad y las ausencias del trabajador, se seguirán pagando la fracción tercera del artículo, no me acuerdo cuál, pero a final de cuentas es la amortización de créditos. Esto es, acuérdense que en el Infonavit el patrón hace o entera dos pagos. Uno, la contribución que le corresponde el 5%, que esa es una aportación meramente patronal. Pero cuando el trabajador tiene un crédito, lo que hace el patrón es se lo quita al trabajador, el porcentaje de crédito que tenga, y lo entera al Infonavit, lo paga al Infonavit. ¿Ok? Y antes de esta reforma, pues no decía absolutamente nada en tema de incapacidades, en el tema de amortización de crédito, esto es, de retener y enterar, no decía nada en el tema de incapacidades y de ausencias. Y pues era lógico que si una persona está incapacitada, pues no recibe salario y consecuentemente si no recibe salario, pues ¿de dónde le voy a dar la mordida para pagar su crédito? Entonces no pagaban crédito por esos días que estaban incapacitados o ausentes. Y ahora la ley de seguro social dice: no, los patrones están obligados a pagarlo o más, sí, a pagar las amortizaciones. Pero esas amortizaciones no son deuda del patrón, son deudas del trabajador y el patrón solamente lo que hace es retener y enterar. Entonces, a final de cuentas, lo que va a suceder es que los patrones durante esos periodos de incapacidad o esos periodos de ausencia, pues va a financiar al trabajador porque va a seguir pagando el crédito, pero eventualmente el patrón tiene el derecho de decirle: oye, trabajador, ven para acá, ya regresaste de tu incapacidad, ya regresaste de tu ausencia. Fíjate que pagué todo esto a tu nombre porque en ese momento no tenía para retener, pero te voy a empezar a retener hacia pagos futuros. Y sí lo va a poder hacer, ya lo estuvimos analizando. Claro, va a ser un tema medio disruptivo, va a ser un tema que pues no le va a encantar a los trabajadores, es un tema que, como toda reforma, el patrón siempre somos los malos del cuento, pero es una reforma que aprobó el gobierno. ¿Con qué fines? Pues con fines recaudatorios, sin lugar a dudas, tanto IMSS como Infonavit. Bueno, Infonavit no, Infonavit curiosamente siempre está muy bien fondeado y siempre ha tenido finanzas muy sanas, pero el IMSS sí trae sus problemas. Entonces, ese es el gran tema, que a final de cuentas lo único que vamos a hacer como patrones es financiar el adeudo del trabajo, o sea, el pago del trabajador de su amortización hasta que regrese, y cuando regrese se lo vamos a poder cobrar con salario o con cualquier otro concepto, ¿no? Perfecto, muchas gracias por la respuesta. Por acá nos preguntan, ¿qué pasa si ya trabajamos de lunes a viernes, pero más de 10 horas al día para no trabajar el sábado? ¿Se tendría que Ujú. reducir el horario que tenemos? Bueno, trabajar de lunes a viernes, más de 10 horas al día, estás trabajando más de las 48 horas a la semana. Ahorita estás en una jornada ilegal, ¿eh? Dicho sea de paso. Debieras a lo más trabajar 9 horas 36 minutos para juntar las 48 horas exactas de lunes a viernes. Ojo con eso, pero bueno, suponiendo que estuvieras en una jornada legal, sí vas a tener que reducirlo para que la jornada sea en total 40 horas, ¿eh? Entonces vas a poder laborar 8 horas diarias durante los 5 días. Perfecto, muchas gracias ahí para que pongamos atención y bueno, Ujú, también revisamos lo que actualmente estamos realizando, ¿no? ujú, Bueno, pues por acá también nos preguntaban sobre la ley silla, tienen varias dudas todavía ujú. sobre ese tema. Ajá. Permítanme por aquí.
nos preguntaban, por ejemplo, ¿el personal de limpieza le puede aplicar la ley silla? Sí, al personal de limpieza le va a aplicar la ley silla, pero no para otorgarle una silla para que haga su trabajo sentado, no lo puede hacer. ¿Cómo va a barrer? ¿Cómo va a limpiar? ¿Cómo lo va a hacer con una silla? Lo que va a suceder es que a los que no se le puede dar una silla para el desempeño del trabajo, se le va a tener que otorgar descansos. Y eso todavía no sabemos cuánto es. Hasta que no salga la norma oficial mexicana, vamos a saber si son. Vuelvo al punto, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, cada cuánto, la frecuencia, etcétera, etcétera. Entonces, habrá que esperar a que salga esa norma para saber si se le va a otorgar. Pero la respuesta es sí. Si no tiene cómo hacer su trabajo sentado, le vamos a tener que dar descansos. Correcto. Y por acá nos preguntan, ¿esto significa que debe haber tantas sillas como trabajadores o bien suficientes sillas para los periodos de descanso? Por ejemplo, 20 sillas disponibles o bien 4 periodos asignados para 5 trabajadores para un total de 5 sillas. Es más bien la segunda, y sobre todo, a ver, acordarnos de una cosa. Si siempre y cuando el trabajo siempre implique estar parado todo el tiempo, ¿ok? Si implica estar parado todo el día, tienes dos opciones. O le otorgas una silla para que desempeñe el trabajo sentado, o le vas a otorgar periodos de descanso para que mientras esté parado un ratito se pueda ir a sentar y pueda descansar su columna, descansar sus pies, etcétera, etcétera. Esas son las obligaciones que trae la ley silla. Si somos de oficina, donde normalmente estamos en una silla, en realidad la ley no va a aplicar porque no estamos trabajando toda la jornada parados, ¿no? Entonces, nada más para entender por dónde viene o cuál es la génesis de esta reforma, ¿no? De acuerdo, muchísimas gracias. Y bueno, por acá nos preguntaban, y no sé si tengas algunas recomendaciones que nos dice, bueno, también es relacionado con la pregunta anterior sobre las horas, ¿no? Que trabajaba 10 horas diarias. Nos dice, ¿existe algún tipo de freno legal cuando el empleador continúa asignando trabajo fuera de su jornada laboral, por ejemplo, a través de correos, mensajes de WhatsApp, etcétera? No, no hay un freno legal. En el capítulo de teletrabajo se incorporó un concepto que se llama el derecho a la desconexión. Y ahí muchos de nosotros, abogados, criticamos mucho ese concepto porque el derecho a la desconexión lo deberíamos de tener todos, no nada más los teletrabajadores. Esto es, yo cuando salga de mi trabajo, si soy una persona que trabaja en sitio, pues debería de desconectarme y hacer lo que yo quisiera, irme al gym o ir a pasármela con mi mamá o mi papá, lo que yo quisiera, mi familia, lo que fuera. Y no está ese derecho de la desconexión, lo cual no significa que le podamos seguir dando trabajo, porque a final de cuentas, pues si le damos trabajo, pues entonces incurrirías en tiempo extraordinario. En Europa lo forzan, en Europa hacen una desconexión total de los sitios para que no te entre ningún correo electrónico, ¿ok? Y no puedas seguir laborando. Desafortunadamente, yo creo que no va a ser posible hacer eso y sobre todo, no sé, o sea, por casos de emergencia, no sé, algún doctor con un hospital, pues obviamente va a ser difícil que puedan hacer una desconexión total, pero sí creo que eventualmente se va a incorporar esta desconexión para todo el resto de los trabajadores. Lo único que no estoy muy seguro es que le vayan a poner dientes, o sea, que vaya a haber verdaderas sanciones por violar un derecho a la desconexión eh, cuando esto se implemente para trabajadores en sitio. Pero contestando otra vez tu pregunta, no hay en realidad algo que te force a no mandarles o enviarles trabajo a las personas, ¿no? Fuera de su jornada. De acuerdo, pues también para ahí prestar un poquito de atención y bueno, tratar de Ujú. tener también buenas políticas y mejores prácticas, ¿no? Dentro de las Y mejores organizaciones. prácticas.
Y Exactamente. bueno, por aquí, esta es una pregunta que no tiene a lo mejor tampoco mucha relación con las reformas, pero que sabemos que hay varias organizaciones que tienen como esta misma duda. Nos dicen, en una escuela primaria, ¿se les puede hacer contrato por cada ciclo escolar a los docentes? Es una buena pregunta. Sí es la práctica de hacerlo así. Eh, si recordarán, parte del tema de la reforma a la subcontratación, decía el presidente López Obrador, oye, pues es que esto va a evitar que a los trabajadores los den de baja en diciembre y los den de alta en enero. Y la reforma a la subcontratación pues no estaba encaminada a eso y ahorita vimos la estadística más alta en el gobierno de Sheinbaum de las bajas o el desempleo cayéndose en diciembre. Y eso es algo muy normal porque existen dos rubros o dos industrias que son donde normalmente dan de baja a todos sus trabajadores, que es el tema educativo y en el tema de la construcción, donde suspenden por el periodo vacacional la rama de la construcción. Es una práctica muy común. Yo en lo particular considero que si ya sabes que vas a contratar a un maestro para el siguiente ciclo, híjole, pues lo dejes asegurado. O sea, luego sucede la ley de Murphy que se accidenta o tiene alguna incapacidad por un riesgo no profesional, y esa persona va a quedar desamparada cuando pasen estos 8 semanas de vigencia de derechos que tienen, que continúan teniendo post baja ante el Seguro Social. De acuerdo, muchas gracias. Y por acá nos hacen otra pregunta nuevamente respecto de la jornada. Nos dicen, si la jornada del trabajador es de 8 horas diarias, pero trabaja 10 o más como de tiempo extra, ¿no? ¿Se deben Ujú. pagar o tomarlas como trabajo voluntario? Porque es algo que se estila mucho en las asociaciones civiles. A ver, si me dices estrictamente lo que marca la ley, es tiempo extraordinario. Es tiempo extraordinario y las primeras 9 horas de tiempo extraordinario se pagan al doble, las segundas después de de la novena se paga triple. En estricto sentido, el tiempo extraordinario es justamente lo que su palabra dice, extraordinario, que va fuera de lo ordinario. Y eso también implica que la Ley Federal del Trabajo tenga una prohibición de decir el trabajador no está obligado a prestar más de 3 horas diarias ni de 3 veces a la semana. Cualquier otro tiempo extraordinario es, en teoría, ilegal y puede recibir una sanción por la Ley Federal del Trabajo. Esto pudiera ser una costumbre, el que este tiempo adicional, pues lo hagan, perdón, como voluntario. Sin embargo, justamente lo que platicamos de la ley de trata de personas o de explotación laboral, justamente esa incorporación de la fracción cuarta establece que será un delito de explotación laboral el tiempo, el excedente de las jornadas de lo que marque la Ley Federal del Trabajo. Y en la Ley Federal del Trabajo tenemos jornadas ordinarias y jornadas extraordinarias de 3 horas diarias, 3 veces por semana. Pero si lo hacen sin pagarle lo que corresponde al trabajador, es un delito de explotación laboral. Que esté difícil de que se materialice el riesgo, es difícil de que se materialice el riesgo. Pero eso que se está haciendo, cuando menos, encuadra en un delito de explotación laboral. De acuerdo, muchísimas gracias por esta información. Porque como dicen, sí son cuestiones que pasan muy seguido en las organizaciones de la sociedad civil, que tenemos que hacer como 18 cosas una sola persona, ¿no? Claro. Entonces también para tomarlo en cuenta. Y bueno, antes de continuar ya con las últimas preguntas, ya en los últimos minutos de la sesión, de una vez voy a lanzar la evaluación de la sesión para que por favor nos apoyen con sus respuestas y al final también pregunta abierta cuando se cierre la sesión, por si tienen algún comentario o retroalimentación, siempre nos sirve mucho. Y bueno, pues retomando aquí algunas preguntas, nos dicen, si pagamos el salario mínimo, ¿debemos de retenerles el ISR?
sí existe retención. No soy especialista en materia fiscal, pero el salario mínimo dentro del capítulo de la Ley Federal del Trabajo, de las posibles descuentos que se le puede hacer al salario, están los créditos de Infonavit, los créditos de Infonacot, las pensiones alimenticias, las cuotas sindicales si tuvieran sindicato y el tema de impuestos. Entonces, no sé si en la tabla de impuestos el salario mínimo esté exento, que estoy casi seguro que sí. Hasta el salario mínimo está exento, cualquier excedente sí grava. Pero sí es el impuesto, sí se le puede retener al salario mínimo, cuando menos por Ley Federal del Trabajo. Perfecto, muchas gracias. Y bueno, por acá tenemos una pregunta interesante que no sé si igual nos puedas apoyar. En cuanto al tema de maternidad y demás, nos dicen, en las familias homoparentales también aplica este plazo y cómo aplicaría este plazo. En las familias homoparentales, y perdón si confundo los términos, pero a ver, si es una persona del sexo femenino que vaya a tener un, un bebé, los periodos pre y posparto siguen siendo los mismos. ¿Ok? Cuando son personas del mismo sexo, varones, tienen estos permisos de paternidad, ¿ok? Entonces, y en el caso, por ejemplo, de adopción, sean la pareja como sea, tiene el periodo posparto la mujer y tiene el permiso de paternidad el hombre por el tema de adopción. No sé si contesté bien ahí la pregunta, si esa era la pregunta que me hacían. Pues me parece que sí, cubre con lo que nos dice aquí la Ujú. pregunta y si tienen algún otro tema, ¿no? Para complementarla, pues con mucho gusto aquí leemos todavía algunas de las preguntas. No dejan de llegar dudas, la verdad es que como decimos en temas laborales, todavía tenemos mucho que hacer las organizaciones. Por aquí teníamos varias preguntas respecto de asimilados a salarios. Aquí les pedimos que por favor, si tienen estas dudas respecto de algún colaborador o colaboradora que tengan con asimilados a salarios, pueden contactarnos a través de Appleseed para que les podamos apoyar en revisar la situación que tienen actualmente, ¿no? Porque muchos los tratan como empleados, como ya lo habíamos comentado, y pues aquí hay que revisar y a lo mejor regularizar algunas de las relaciones que tienen dentro de la organización. Entonces no duden en hacer la solicitud y con gusto les podremos dar asesoría legal pro bono o gratuita en este tema. Em, por acá ya de las últimas preguntas que vamos leyendo, ya que ya se nos va a terminar el tiempo de la sesión, em, nos preguntan, en caso de ser dos mujeres, justamente relacionado con el tema de homoparental, en caso de ser dos mujeres, ¿cómo cubren las incapacidades para la parte que no lleva el parto? Fíjate que esa es una muy buena pregunta. No me ha tocado ver un caso similar. Yo asumiría, y no estoy diciendo que sea bien o mal, ojo, pero yo asumiría que ese tratamiento se le daría a la persona que no tuvo el parto, se le haría un símil con el permiso de paternidad que establece la Ley Federal del Trabajo. Pero qué buena pregunta me haces, porque la verdad es que no me ha tocado ni me había tocado hacer una consulta de este respecto, pero yo creo que sería un símil de esto. Quizá a lo mejor un símil de la mujer que está adoptando también, pero yo creo que sería un tema de un análisis mucho más profundo del derecho que pudiera tener la mujer que no parió o que no tuvo al bebé en una relación aquí. Qué buenísima la pregunta, y les prometo que voy a hacer, me voy a poner a estudiar y le voy a mandar a Tere un comentario al respecto. Muchas gracias, David. Aquí también, si gusta, nosotros como
como Appleseed y también pues los abogados que forman parte de la red, aprendemos mucho de sus experiencias y y sus Ujú. preguntas, ¿no? Como verán. Entonces, muchas gracias siempre por participar y por... Em, aquí nos dicen sobre el tiempo extraordinario. ¿Este Ah, también aplica para los trabajadores de confianza? sí, fíjense, los trabajadores de confianza o sea, la Ley Federal del Trabajo no distingue respecto al tiempo extraordinario. Y en estricto sentido, todos los trabajadores en México tienen derecho al reclamo de tiempo extraordinario. No ha sido la práctica común y seguimos mucho el sistema americano, ¿no? Que le llaman exempt y non-exempt, ¿no? Los exempt son los que trabajan por un salario y no por un sueldo, así más o menos lo definen. Y dices, bueno, pues ya dentro de tu pago mensual ya viene incluido cualquier tipo de tiempo extraordinario, pero en México no hay esa diferenciación y por lo tanto sí tienen derecho a reclamar tiempo extraordinario. Ha habido muchas interpretaciones de la ley que empiezan a acotar ese tiempo extraordinario para trabajadores de confianza, en el sentido de que, bueno, pues tú autoadministras tu propia jornada o, por ejemplo, en los temas de ventas. Dicen, oye, pero a ver, tú le echaste más ganas porque tú tenías un incentivo de ventas, no necesariamente por una reclamación de tiempo extraordinario. Entonces ha habido muchas interpretaciones que han acotado estos reclamos del personal de confianza, pero volviendo a la pregunta, sí tienen derecho a reclamarlo, ¿verdad? Perfecto, muchísimas gracias. Y bueno, ya aquí nos preguntan también, cuando un trabajador gana el salario mínimo, ¿el patrón está obligado a pagar las cuotas del IMSS? Eh, claro, a ver, que si está obligado a pagar el patrón las cuotas del Seguro Social, por supuesto. Es más, el salario que tú vas a tener que registrar debe de ser el salario base de cotización, el que integra no nada más el salario mínimo, pero su parte proporcional de aguinaldo y su parte proporcional de prima vacacional. Entonces, sí, por supuesto que tienes que pagar las cuotas al Seguro Social. Perfecto, muchas Lo que gracias. no Sí, haces, adelante. perdón, lo que no haces es que no le retienes al trabajador porque las cuotas en donde el trabajador aporta empiezan desde 3 veces la UMA, y ahorita 3 veces la UMA, bueno, en la zona fronteriza no bueno, sí lo rebasa, 3 veces la UMA la zona fronteriza. Ah, no lo rebasa, perdónenme. Entonces, ahí tienes algunas situaciones que en la zona fronteriza, por ejemplo, si gana el mínimo, ya le pudieras estar reteniendo cuotas del Seguro Social en la zona fronteriza. En el resto de la República no le vas a descontar nada porque no va a llegar a este umbral de 3 veces la UMA. Excelente, muchísimas gracias. Y bueno, pues por aquí vemos todavía muchas preguntas respecto de dudas muy particulares de organizaciones sobre las horas y las jornadas. Si gustan también que les apoyemos con la revisión de manera individual de cada organización de sus jornadas, de los horarios que están manejando, con gusto lo podemos hacer. Ya que bueno, son varias, entonces mejor lo podemos ir revisando una por una con las organizaciones. Y por acá nos preguntaban, también era una pregunta sobre el IMSS, permítanme a ver si por acá la encontramos. Y nos preguntan, ¿las incapacidades y maternidades las paga actualmente el IMSS? ¿Sabes si hay alguna reforma para que ya no sea así y este pago pase al patrón? No he visto yo una reforma así y vaya que recibimos nosotros de manera semanal le llaman el radar legislativo de lo que se está discutiendo en el Congreso. Yo no he visto algo así. Que pudiera ser algo que pudiera pasar, sin lugar a dudas. Lo que necesita el Seguro Social es un respiro, y que alguien más pague lo que ahorita está pagando el Seguro Social y pudiera ser que sí mande esa obligación a los patrones. Pero híjole, caray, o sea, con tanta reforma que hemos tenido, una cuando menos por año de alto impacto para los patrones,
Lo único que estamos haciendo es que estamos invitando a todas esas pequeñas y medianas empresas a irse a la informalidad, desafortunadamente. Sí, muchas gracias también por el comentario. Pues sí, como lo dices, impacta, ¿no? De distintas formas muchas de las Ujú. medidas. Y bueno, pues ya por aquí nada más también nos preguntan si vamos a compartir el material, si los estaremos haciendo llegar a través del correo con el que ustedes ya se registraron. Nosotros ya lo tenemos a través de Zoom, entonces ahí vamos a estarles compartiendo la presentación. Y finalmente una preguntita por aquí de tiempo extra. Al parecer como que sí hay muchas dudas todavía en cuanto al tiempo extra, pero nada más nos dicen que un trabajador tiene contrato por 30 horas semanales y trabaja más de esas 30 horas, pero ese excedente se considera horas extras aunque no rebasen las 40 por ley. Sí. Sí, sí está contratado por 30 horas. Esto es que en una jornada reducida cualquier excedente es tiempo extraordinario. Tú también pudieras hacer la contratación por hora, ¿ok? Bueno, la contratación bajo la modalidad por hora. ¿Qué dices? Tú estás contratado las 48 horas, pero no necesariamente te voy a utilizar las 48 horas y te voy a estar pagando cada hora tiene una cierta asignación. Eso lo puedes hacer y entonces una semana va a trabajar 30, otra semana puede trabajar 35, otra semana 40, otra semana 20 y te puedes ir así. El único candado ahí es que cada día cuando menos debe de recibir el salario mínimo, ¿ok? Pero pudieras hacer ese cambio para poder reflejar lo que tu realidad está, que es el cambio a la modalidad de pago por hora. Excelente, muchísimas gracias David. Pues bueno, ya estamos llegando al final de la sesión. Les agradecemos a todos y todas por estar aquí el día de hoy. Sabemos que siempre nos quedan algunas dudas por ahí en la sección de preguntas y respuestas, pero bueno, pues acá ya nos llevaríamos igual otra hora de puras dudas. Entonces, mejor les pedimos que se acerquen con nosotros en Appleseed. Nosotros tenemos una red de despachos que pueden brindarles asesoría, entre ellos Basham, que siempre está por acá apoyando a las organizaciones. Y bueno, pues muchas gracias David por los conocimientos que nos compartiste el día de hoy. Eh, También hay comentarles, vemos muchas dudas también respecto del pago de impuestos por estas relaciones laborales, entonces vamos a plantear el tener una sesión también cortita relacionada con estos temas para que ustedes se quiten también ya todas esas dudas y podamos también pues pagar los impuestos correspondientes de manera más segura y más confiados. Entonces, pues sin más, muchas gracias nuevamente David, Areli, muchas gracias también al equipo de la red de organizaciones del Hermosillo por apoyarnos en Cocopocar y llegar a más organizaciones. Entonces, no sé David, si tenemos algunas palabras de cierre. No, agradecerles. Yo sé que hay muchas dudas. Siempre vamos a estar disponibles para ustedes. Ahí tenían mis datos, pero yo creo que la forma más adecuada es hacerlo a través de Apple Seed, que es con quien trabajamos mucho de la mano y siempre encantados de poderlos apoyar. Creo que ese sería el vehículo más apropiado para poderlo hacer. Espero que les haya gustado. Es una refrescadita de lo que estamos viendo ahorita. A ver, por la cantidad de preguntas, creo que podríamos tener una sesión de 10 horas si queremos y no acabaríamos. Pero bueno, hay que enfocarnos también en lo que hacemos en nuestras fundaciones y nosotros encantados para dar seguimiento para responder a todas sus preguntas, ¿no? Muchas gracias, David. Pues que tengan todos y todas un excelente día y nos vemos en futuras capacitaciones que podrán estar revisando en nuestras redes sociales y también a través de los mails. Hasta luego. Gracias.